Vamos en nuestra lección número 7. Y nuestra serie general es el llamado de Dios. Y como nuestro tema hoy es llamados al diaconado. Este tema va a ir como más alusivo al ministerio al que están desarrollando. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Mi Señor, ayúdanos, ilumínanos, háblanos, guíanos y complétanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa diácono? O también ahí le pone un paréntesis o diaconisa, ¿verdad? Esta palabra diácono viene del verbo diaconeo. Esto es con cada kilo, intermedia. Viene del verbo diaconeo y significa servir. ¿Qué es un diácono? Es un servidor, es alguien que sirve. Y se traduce como ejercer el diaconado. Y vemos una cita, primera de Timoteo 3:10. Y dice así: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Este verso lo menciono para tomar el término de la diaconía. Y ampliando el término de diácono, de donde proviene el vocablo castellano diácono, denota en primer lugar a un siervo. Yo recuerdo hace mucho que tuve un ministerio de ayuda cuando mis hijos estaban chiquitos. Y yo recuerdo que esta persona que estaba a mi lado fue llamada por el Señor y me dijo: yo quiero servir. Y con mucho entusiasmo. Pero al pasar el tiempo, ustedes saben que somos probados, ¿verdad que sí? Y en una ocasión llega ella y me dice, y la vi llorosa, le dije: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que mis hermanas todo el tiempo me están atacando, me dicen que porque estoy aquí contigo, que porque te ayudo, que mejor debería de cuidar a sus niños de ellas y que aparte yo soy una sirvienta. Y yo le dije: ¿y lloras por eso? ¿No es lo que la Biblia dice? Dile a tu compañera: entonces no llores. Sí, porque a veces como que nos sentimos humillados. Es un honor servir a Dios, ¿verdad? Porque somos sirvientes del Señor. Así es que dice que diácono denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. Diga conmigo: de buena voluntad. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Eliseo? Eliseo fue siervo de Elías. Y se cree que fueron de entre 18 y 20 años.
Entonces, en el momento en que Eliseo lo entendió, él sabía que era Dios quien lo estaba llamando. Y dispuso su corazón al servicio a Dios. Sin referencia particular al carácter de este servicio. Continuando con la escritura que les estaba dictando. Esta palabra está probablemente relacionada con el verbo dioko. Que significa apresurarse en pos, así como se escucha, y pone coma. Apresurarse en pos o perseguir. Y aquí está utilizando una figura de un corredor. ¿Y por qué está utilizando precisamente una figura de un corredor? Porque esta palabra significa perseguir. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Aparece en el Nuevo Testamento de siervos domésticos. Dando la idea de aquellos que trabajan en servir, deben de ser muy solícitos. Aquellos que trabajan en el servir deben de ser muy solícitos. O sea, solícitos, prontos, diligentes, para hacer su servicio. Por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que en el tiempo en el que estamos sirviendo, tenemos tiempos muy específicos, ¿verdad? Un tiempo para llegar, un tiempo para estar orando y luego hacer las cosas prácticas en un orden. Y ya tenemos especificaciones de lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué quiere Dios? Que seamos solícitos, prontos, diligentes y no que estés ahí comadreando, ¿verdad? Porque la cualidad que tenemos las mujeres es hablar. ¿Sí? Y entonces es bien fácil que nos podamos distraer con cualquier cosa. Entonces, cuando estamos en servicio, no es la hora ni de ministrarnos unos a los otros. Por eso es importante que el diácono sepa que también es un servicio espiritual. De tal manera que cuando yo voy a ministrar, yo ya estuve en la presencia de Dios. De tal manera que yo voy a ministrar con fervor, como lo vamos a ver más adelante en las características, ¿verdad? Voy a ministrar con fervor, diligente, solícito, pronto, entendiendo cuál es mi llamado, cuál es la labor. Así es que si tú tenías en ese día necesidades, problemas, cargas, debiste haberlos dejado con el Señor. Ahí en el lugar secreto. Por eso primero, ¿se acuerdan que vimos llamados a la comunión? Porque nadie pudiera servir en sus propias fuerzas. Esta palabra también significa ayuda, significa auxilio, significa socorro, significa amigo, que luego voy a explicar todo esto, y significa, también habla de
ser un maestro. Romanos 12:7 nos afirma y nos confirma, dice, o si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Así es que somos siervos, o sea, somos servidores de Dios. Y Romanos 12:11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, no como el gallo perezoso, ¿verdad? Que le decían al gallo, ándale gallito, canta, canta fuerte porque por ahí anda la zorra y se quiere comer a los polluelos. Y entonces el gallo estaba echado y abría un ojo y le decían, canta, canta, y cocoricó, cocoricó, canta. Era tan flojo que se notaba hasta en su cantar su flojera, ¿verdad? Entonces le dijeron, si no cantas, entonces te vamos a convertir en un gallo de hojalata, para que estés todo el tiempo allá arriba en la veleta de la iglesia y cuando sople el viento vas a girar, a girar, a girar y vas a trabajar todo el tiempo. Y el gallito, dijimos, híjole, ya entendió, pero sí yo, cocorico. Y pues lo convirtieron en un gallo de hojalata y lo pusieron para que todo el tiempo estuviera trabajando. Dile a tu compañera que no aprendamos de esa manera, ¿verdad? Se sirve a Dios tanto en las cosas prácticas como en las espirituales. No podemos nosotros pensar que porque nosotros estamos haciendo un trabajo práctico, no es espiritual. Porque yo recuerdo que en alguna ocasión hace mucho tiempo entró una persona al servicio y decía, todavía le estoy preguntando al Señor cuál es mi llamado. Así como les digo. O sea, están y no están. Volviendo a la palabra diáconos, debe de distinguirse hablando generalmente de doulos. ¿Qué significa esta palabra doulos? Significa esclavo. Diáconos contempla al siervo en relación con su obra. Y el doulos era un esclavo por amor. El doulos era un esclavo por amor. Si nosotros conjugáramos estos dos principios, ejerciendo el diaconado, dice, contempla al siervo en relación con su obra, el diácono. Pero el doulos es un esclavo de su Señor por amor. Es lo que decía Santiago en su carta. Esclavo de Jesucristo. Usa ese término. En aquellos tiempos, cuando tenían un esclavo a su servicio, el esclavo nunca esperaba que se le diera las gracias de nada. No tenía derecho de nada. El esclavo servía a la mesa y tenía que estar a cierta distancia. Y tenía que tener algunos señalamientos para saber en qué momento el amo terminaba de comer.
La manera, incluso hasta cómo doblaba el pañuelo para saber si le gustó, si no le gustó, si ya terminó. Pero nunca esperaba a que le dijera gracias, porque era su trabajo, era su labor, era lo que debería de hacer. ¿No ves lo que dice la Biblia? Siervo inútil soy. Di, siervo inútil soy. Cuando hice solamente lo que debería de hacer. Pero ¿para quién lo hacemos? ¿Verdad? Lo hacemos para Dios. Pero cuando el amo era justo y amoroso, lo trataba tan bien que después que se le daba la libertad a ese esclavo, ellos no querían dejar a su amo. Qué hermoso, ¿no? Ellos no querían dejar a su amo porque había amos muy justos, muy considerados, muy generosos y muy agradecidos. Así es que, ¿cómo nos trata el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo nos trata el Señor? ¿Es un amo amoroso? ¿Nos trata bien? Si se fijan, es tan inteligente que no se enreda con nosotros, ¿verdad? O sea, cuando nos manda algo y estamos, ay, que mi autoestima, que estoy baja, que estoy alta, que si esto, que si aquello, y el Señor le dice, ve, te dije que lo hicieras, solamente hazlo. Y es porque te quiere sanar emocionalmente. Amén. Ve, es amoroso, pero firme. Amén. Entonces, ¿quién quiere dejar al Señor? Ahora, ¿cuándo Dios te ha acusado? ¿Cuándo Dios te ha culpado? ¿Verdad? El enemigo es el que hace todas esas cosas, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios nos ama, nos instruye, nos guía. En cuanto a términos sinónimos, en este pasaje vemos solo, hablando de Hechos capítulo 6, elección de diáconos varones. Pero la Biblia también habla de las diaconisas. Luego nos vamos a introducir a Hechos 6. Romanos 16, 1. Y ahí San Pablo está dando saludos personales y dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, ¿en dónde? En Cencrea. Romanos 16, 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ¿qué? Ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué dice ahí? Ayudado. ¿Qué es una diaconisa? Ayuda. Ayuda, socorre. Así es que diácono se contempla en relación con su obra. Y doulos nos habla, somos esclavos por amor. ¿Sí? ¿O no es cierto que las personas que no lo entienden, que están cerca de nosotros y que todavía no nacen de Dios, no pueden entender eso? ¿Verdad que no? Y te apabullan. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué tanta entrega? ¿Por qué tanto?
Ajá. Y tenemos que ser bien sabias para saber cómo conducirnos. Y que el hombre o la mujer que no conocen a Dios no traiga un confrontamiento, ¿verdad? Porque a veces hasta a Dios lo ven como enemigo. Y tenemos que ser muy sabias. Así como somos diligentes en el servicio, en la casa, las que somos casadas debemos de ser doulos, esclavas por amor. Debemos de ser diaconisas, ayudar, apoyar, limpiar, tener las cosas en orden, obedecer por amor. Porque desde ahí empieza nuestro ministerio, desde nuestra casa. Así es que como un doulos era un esclavo por amor, cuando le decían haz esto, no estaba de contestón, ¿verdad? O sea, si somos esclavos por amor y se te indica que hagas algo, oye, pero espérame, ¿por qué me pones otra vez a mí? Un esclavo no tiene derecho de estar preguntando, hoy me pusiste aquí, después me pusiste allá y después me pusiste acullá. Se supone que si la persona está encargada, es la que tiene la responsabilidad de llevar la obra y de poner todo en orden. Así es que calladita, nos vemos más bonitas. ¿Por qué? Porque el que sirve y el que ayuda, ¿por qué lo hace? Por amor. No se está quejando, que si es mucho o que si es poco, o que se me pusieron aquí o que se me pusieron allá, o que si me cambiaron de grupo, ¿verdad? Porque pues somos muy dados a acostumbrarnos unas con otras, pero ¿a quién servimos? Servimos a Dios. ¿Y saben que cuando Dios toma una pieza y la mueve, es para bien? Tiene un propósito, de verdad. Yo recuerdo la sabiduría de Dios cuando Dios permitió que nosotros, Chuy y yo, hiciéramos tantas cosas en el lugar donde nacimos. Y ahora entiendo cómo Dios nos estaba formando. Muchas veces nos da múltiples dones, pero no para gloriarnos de cuántos dones tenemos, sino que nos da múltiples dones porque sabe que vamos a estar sirviendo, que vamos a estar repartiendo, que vamos a estar dando, que vamos a estar dirigiendo. Y por eso nos pasa haciendo muchas cosas. Yo recuerdo en la iglesia donde nosotros nacimos, de pronto a mí me decían, oye Vicky, pues apoya, ¿no? Apoya, porque estábamos en la escuela de discípulos y había 150 discípulos, y cuando había una pareja de los discípulos que se iba a casar, ¿qué tenía la pareja? Nada, porque estaban ahí de tiempo completo sirviendo. Y de alguna manera yo me las ingeniaba. Yo recuerdo que saqué un velo que era el que pusieron en mi reclinatorio y para que todo saliera pues perfecto para esa persona, ¿sí? Tener los reclinatorios, tener la decoración, tener el lugar, el acomodo de las sillas, hacer toda la logística, ¿sí? Ahorita ustedes ven todo formado, pero nosotros, ¿verdad? Pasamos por todo eso. Si usted nos pregunta ¿qué hicimos? Más bien pregúntenos ¿qué no hicimos? De verdad. Y Dios probó nuestros corazones. ¿Por qué? Porque deberíamos de servir por amor. Y después de que ya se hizo la boda y todo, y luego dice la discípula, oye, ¿y mi tela de mi reclinatorio? Todavía la reclamaba.
Y yo, para no hacerme de palabras, tomé mi lienzo y se lo regalé. No, está bien, no hay problema. Yo no le iba a explicar a ella. Ella dijo, ay, pues alguien me lo regaló, y entendí su motivación, ¿no? Que ella quería tener un recuerdo. Yo bien le hubiera podido decir, es que ¿sabes qué? Te ayudamos, te apoyamos, te puse esto, pero esto no es tuyo. Pero le dije, no, está bien, llévate tu recuerdito. Sí, pero pasamos nosotros por todo, haciendo infinidad de cosas, pero ahora entendemos que Dios tenía un propósito. Fíjense, Chuy estaba en la alabanza, dirigiendo la alabanza, y de pronto el pastor le dijo, ya no vas a estar en el grupo de alabanza, te vas a la cabina de grabación. Ahora, ¿por qué creen que él es diestro? Él no sabía nada. Y cuando él estaba ahí, de pronto estaba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor le dijo, yo te traje. Y se le empezó a acercar al dirigente, se hicieron amigos, y me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Y mira, así, hazle así, y esto, y esto, y esto. Pero fíjense el propósito que Dios tenía cuando Dios permite ponerte en un lugar. Y una cosa que nosotros aprendimos es, nunca digas no. ¿O por qué? Sí, ¿cómo no? Si Dios está haciendo las piezas, está moviendo las piezas, es porque los que estamos más arriba podemos ver cosas que tú no ves. Y tenemos que tener un espíritu de servicio, porque si no tenemos espíritu de servicio, porque eso sí, yo me encontré estando ya en la obra de Dios como dirigente después de 3 meses, me pusieron sobre todo. Y había cada contestona. Y Dios me decía, sé paciente, enséñales, fórmales. Y ahí había un estilo. Había un estilo muy hermético de que a ti te toca hacer esto y esto y esto. Y si te refunfuñaban o alguna cosa, se volvían bien determinantes o te bajaban la calificación hasta 0 por la conducta. Y entonces yo les explicaba, le digo, mira, se supone que tú estás aquí porque Dios te llamó. Y yo les decía, ¿sí o no? Sí, pero es que siempre me ponen a lavar estas alfombras. Pero ¿qué dice la Biblia? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si tú las haces con amor, vas a recibir un premio de parte del Señor. ¿O no quieres recibir un premio? Porque nosotros somos siervos por amor. Y entonces se quedaba pensando, sí, y la queja no es de Dios. Entonces era muy paciente, y después del Señor me enseñó, es que ibas a ser pastora. Hay líderes muy autoritarios, pero la Biblia dice que la sabiduría sirve para dirigir. La sabiduría sirve para dirigir. Hechos 6:1. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Notamos en el inicio del versículo cuál era la razón principal por la que fueron llamados los diáconos. Porque había una necesidad práctica. Creció el número de los discípulos. Y
las viudas habían sido desatendidas en la distribución diaria, o sea, en el servicio de las mesas para su alimento habían sido desatendidas. Por eso dice el verso que había crecido el número de los discípulos, y se entiende que las viudas de los griegos y hebreos eran parte de esos discípulos. Y el contexto del crecimiento era que al venirse la persecución, porque hubo una persecución y hay que saber el contexto, estas mujeres viudas habían quedado solas, perdiendo sus casas, víveres, ropa. Por esa situación los apóstoles ya no se daban abasto con el servicio de las mesas. Y esa fue la razón por la que se nombraron diáconos. ¿Sí? Los que sirven las mesas. Imagínense qué situación vivieron las viudas. Eran viudas griegas y judías y hebreas. La situación en la que vivieron al haber solamente perdido el esposo. Y entonces se tuvieron que armar comedores para poder darles de comer. Porque no tenían casa, no tenían alimento, no tenían vestido. Y por eso los apóstoles ya no se daban abasto en el servicio de las mesas. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas? Los apóstoles ministraban en las cosas espirituales, como en el estudio de la palabra, pero también todavía hacían servicio práctico. Pero el trabajo práctico aumentó de tal manera que los apóstoles, reflexionando, dijeron: ¿no es justo que dejemos el ministerio de la palabra para servir las mesas? Ahora, entendamos algo. Los apóstoles se dedicaban a las cosas espirituales, pero también se dedicaban a las cosas prácticas. Pero llegó un momento que rebasó la necesidad práctica. Y era necesario decidir que ellos se enfocaran en el área espiritual. ¿Sí? Ahora, eso no significa, para aclarar nuestra mente, que los que ministramos actualmente en la palabra no hicimos trabajo práctico. No. Al contrario. Pasamos por todo. Y luego empezamos a desarrollar ministerios. Empezar a desarrollar gente no es fácil. Porque al principio, en lugar de abejas, de ovejas, parecen abejas. Piconas, contestonas. Entonces uno tiene que ser muy paciente para amar, para formar, para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces encontraron una solución. El servicio práctico de un diácono es clave si la persona tuviera aspiraciones a enseñar y predicar. Digo esto como lo dice la definición. Un pastor no fue primero pastor o maestro, primero fue diácono. ¿Me explico?
Alguien que no pasa por el diaconado precisamente ve su tipo de liderazgo y son personas arbitrarias, son personas dominantes, son personas que porque no pasaron por el diaconado. Ahora, el servicio práctico es muy bueno porque Dios te enseña a través del servicio práctico. En la definición que nosotros encontramos de diácono se encuentra ayuda, auxilio, socorro, servicio de mesas, pero también se habla de las cosas espirituales. Porque hay diáconos que pueden desarrollar para enseñar, pero lógicamente para que suceda esto, su vida tiene que ser una vida impecable, debe ser una persona muy obediente a Dios, una persona muy obediente al liderazgo. Nosotros no nos podemos arriesgar que porque alguien se sube piensa que tiene la autoridad sobre la gente y te puede armar un conato. ¿Me entienden? Entonces no cualquier persona se para y enseña. Es una persona que tiene que ser tratada. ¿Y sabes cómo Dios nos trata? En el servicio práctico. Ahí es donde Dios nos prueba. El trabajo práctico en cada ministerio nos capacita para ser personas humildes, sencillas, puras. El trabajo práctico forma carácter en nosotros, que tiene que ver con personas que van a observar el carácter de Cristo en el trato. ¿Sí? El servicio práctico forma carácter en nosotras. Y Dios empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros. Yo recuerdo que cuando nosotros empezábamos, todos los discípulos, cuando estábamos internos y predicábamos en las capillas, nos pedían que enseñáramos un sermón de 10 minutos. Y hacían un listado para todas las personas que estaban programadas para predicar. Y yo recuerdo que vino el encargado y me dijo: Vicky, predicas mañana. Y yo le dije: pero es que no me toca, no estoy en la lista. Yo nada más le aclaré y me dijo: no, sí, yo sé, no estás en la lista, pero predicas mañana. Y yo dije: bueno, para eso, si nosotros vamos a predicar, tenemos que estar bien apegados a Dios. ¿Y saben cómo Dios cada día en el servicio práctico nos va hablando? Cada día. Si nos volvemos bien observadores, muchas veces el estar observando a una persona, el estar viendo las intenciones de su corazón, porque Dios sí nos conoce. Yo no las conozco, pero Dios sí. Y a veces Dios nos lo muestra. Entonces Dios te va dando, ¿sabes que de ahí parten los mejores mensajes? Para estar formando, para estar pastoreando. Y yo dije: no, está bien. Y ya el Señor venía sembrando en mí semillas de un tema. Y para mí era buenísimo, era poderoso poder ministrar en el poder de Dios aquello que Dios me habló, porque yo sabía que eso que Dios me había hablado era algo que Dios me había hecho observar y que tenía que servir para todos. Y yo estaba, como dice San Pablo, le decía a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, eso significa que siempre debemos estar preparados, llenos del Espíritu Santo.
Así es que nuestro servicio es práctico, pero también es un servicio espiritual. Y Hechos 6:3, como vimos ya la necesidad, que había crecido el número de discípulos y las viudas eran desatendidas, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así es que, ¿cuál fue la solución? Buscar hermanos, pero fíjense la palabra, de entre vosotros. ¿Quién iba a ser los diáconos y cómo eran escogidos? Busquen hermanos de entre vosotros. ¿Qué significa la palabra buscar del griego episkeptomai? ¿Qué significa? Inspeccionar. Inspeccionar, ir a ver. Ir a ver, observar y seleccionar. ¿Por qué dice de entre vosotros? Porque constantemente convivían, compartían, estaban juntos. Y los que estaban alrededor daban testimonio. Él tiene buen testimonio. Ve cómo dice cuando está hablando de los héroes de la fe, que dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron. Fíjese, alcanzaron. Eso significa que está a nuestro alcance. Que está a nuestro alcance. Los diáconos no son personas perfectas, pero a través de su fe y obediencia, pueden alcanzar buen testimonio. Entonces, ¿cómo los encontraron? Fueron, vieron, observaron. Así es como nosotros, ¿verdad? O sea, Dios está observando. Nos hace ver, nos hace observar. Así es que cuando alguien entra al servicio, entrará con diferentes condiciones. A veces nos damos cuenta de algunos que no están completamente su corazón aquí, pero pueden alcanzar buen testimonio. Dios es bueno y les va a estar dando una oportunidad. Si quieren, si obedecen, pueden alcanzar buen testimonio. ¿De qué? De fe, de obediencia. También dice que sean llenos del Espíritu Santo. Recuerdan que hemos hablado en los temas anteriores sobre los llamados. Acudir a la comunión con el Señor para ser llenos del Espíritu Santo. Esta palabra lleno significa repletos, completos de su presencia. Cuando una persona está repleta de su presencia, no ministra en su fuerza. Viene y sí tiene problemas, tiene necesidades, pero se los dejó al Señor. Y entonces puede sonreír porque entiende que la Biblia dice que estemos gozosos en la tribulación.
constantes en la oración y fervientes en espíritu. ¿Qué es fervientes? El fuego de Dios está sobre ti. ¿Cómo sale ese fuego, esa presencia? Tu servicio va a ser reflejado con amor. No le vas a transmitir tus cargas, porque nadie necesita tus cargas. Le vas a transmitir el amor de Dios, la amabilidad, la gentileza, la pureza y la estabilidad emocional. Que es algo con lo que luchamos las mujeres. Porque como nos vamos por el sentimiento y no por la razón, podemos estar como lágrimas y risas, ¿verdad? La cosa va bien, la cosa va mal. Todo el mundo se da cuenta qué está pasando contigo. Mira, cuando metieron a aquellos varones al horno de fuego y el Señor ahí presente con ellos, y cuando ellos salieron no se quemaron nada y no olían a humo nada. O sea, que cuando estemos en pruebas no huelas a carne achicharrada. No huelas a nada. O sea, y la gente dice, ¿qué, tú no tienes problemas? Sí, pero no me pertenecen, esos son de Dios. Él ya los tiene. El Señor dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así es que Él hace nuestros pies como de siervas. Así es que nuestro servicio debe ser en amor. Aquellos que estamos repletos, nuestro servicio debe ser con amor, con pureza, con estabilidad emocional. Qué importante es tener estabilidad emocional para saber tratar a la gente. Porque si nosotros venimos en nuestras emociones, el enemigo se puede aprovechar y tú no puedes alcanzar a ver qué está sucediendo en la vida de la gente. Ni siquiera te das cuenta de que alguien anda bolseando ahí, se anda robando las bolsas. ¿Te diste cuenta que una se robó la bolsa? Y fíjense cuántas somos. Así es que estamos en servicio. Cuando estamos en servicio no se permite traer tu celular y estar grabando el servicio. ¿Para qué grabas el servicio si se está grabando profesionalmente? Entra al YouTube y reenvíalo y compártelo a quien quieras. No te distraigas. Y no estás oliendo, porque hay los sentidos, 5 sentidos espirituales que nos tienen que activar. Cuando miramos, no miramos por mirar. Miramos y miramos en el espíritu. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tipo de personas hay? Si alguna persona me pareció sospechosa. Ese es nuestro trabajo. Servir las mesas no nada más es agarrar una jarrita y servir café. Es tener los sentidos activados, es observar quién es y quién no es y estar atentos. Yo recuerdo que en un tiempo tuve un ministerio de ayuda cerca y ella había invitado a sus familiares y sabía que una de sus familiares era cleptómana. Ya más elegante, ¿verdad? Y yo recuerdo que ella estaba encargada de mi bolsa y ese día a mí me habían entregado dinero y yo traía el montón ahí y vi desde abajo cómo la mujer estaba metiendo la mano y ella veraneando. Y yo dije, qué soldados, ¿verdad? Entonces en eso termino, me bajo y le digo a esta persona que tú trajiste, y era su familiar, metió la mano a mi bolsa y agarró un puño de dinero. Le dije, y ya se acaba de ir al baño, quiero que vayas por favor y la revises y me lo trae. Y no se animó a revisarle.
Ahora dime, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces la mandé llamar y yo le dije, yo te vi, porque aquí, ¿a qué viniste? No viniste tú a la casa del Señor a buscarlo. Viniste a tomar lo que no te corresponde y eso no le agrada a Dios. Y le dije a ella, ¿la revisaste? No. Entonces le digo, ven, te voy a revisar, y que la agarro. Y la quise revisar, se me zafa y se fue corriendo. Qué vergüenza, ¿no? Y yo dije, pues si esos son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos, no? Que me cuiden, que me guarden, que me protejan. ¿Verdad? No se duerman. Estén alertas, estén despiertas, observando. Tienen que venir nuevas disposiciones, Clau, para estar atentas, unas que están allá y estar observando. Hay que dar indicaciones desde el púlpito, cuando se anuncie. No se confíe, a veces entran muchas personas y no todas las personas son lo que son. Así es que, por favor, si usted pasa adelante, tráigase su bolsa. Pues sí, imagínate. Pero pues ¿para qué están los diáconos? Para guardar la obra. Eso es servir. Y sirve no nada más en las cosas prácticas, en las cosas espirituales, discerniendo. Por eso dice, llenos del Espíritu Santo. Para que en el momento en que entramos, quiero decirles que la unción que está sobre nosotros, por ejemplo, como pastores, llena todo el salón. Porque estamos en el Espíritu y estamos discerniendo y percibiendo lo que sucede alrededor espiritualmente. Estabilidad emocional. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, tiene control de sus emociones. Observemos que dice, que todas vuestras cosas sean hechas con amor. El trato con la gente. Así es que si estamos llenos del Espíritu Santo, nos podemos enardecer de pronto, pero no dejarnos llevar por la ira. Tomar dominio y control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. El carácter del Espíritu Santo es puro, limpio, apartado del mal. Por eso dice, Espíritu Santo. El diácono debe de servir las mesas con toda pureza. Con toda pureza. No debe de haber situaciones especiales de las cuales quiera tomar ventaja en el servicio. Debemos de respetar a las personas. En el caso de cuando se eligieron los diáconos, todas eran mujeres. Y sabemos que las mujeres son diferentes a los hombres. El varón, que es un diácono, debe de tratar a la mujer como al vaso más frágil, con amabilidad y gentileza, con un espíritu suave y afable. Es lo que dice Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta palabra gentileza del griego epieikes significa
ser gentiles, ser amables y tener un espíritu suave. Otra de las características del diácono dice que deberían de ser llenos de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría del griego Sofía? Significa inteligencia espiritual. De ahí se deriva otra raíz, sofos, que significa ser claro y sabio. Ser claro y sabio. ¿Cómo debemos de tratar los asuntos con la gente? Con amabilidad, pero siendo muy claros. Pero nunca opinar de lo que no has preguntado antes. Nunca opinar de lo que no has preguntado antes. Nunca des una solución sin antes saber de qué se trata el asunto. El varón y la mujer sabios son aquellos que son claros al dar una instrucción. Son claros al dar una instrucción. Así es que desde un día antes ya te preparaste espiritualmente, físicamente, te dormiste más temprano que otras veces, te tomaste tu ginkgo biloba para que al siguiente día no te den una instrucción y digas, ¿qué? Ajá. La sabiduría reposa en el conocimiento. En el conocimiento de Dios. Y el que tiene esta sabiduría y conocimiento de Dios son aquellos que saben resolver un problema. Son concisos y precisos. Son concisos y precisos. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Dios. Pídesela. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. El tratar con la gente no es fácil. Hay que saber decir las cosas como convienen. ¿Cómo resolveremos los problemas con la gente? Vamos con una charola y le decimos, quítate. O hazte a un lado porque voy a pasar. ¿Eso es lo correcto? Amablemente, ¿me permite? El tono de su voz es suave, pero firme. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede sentarse un momento hasta que le encuentre el lugar adecuado? Porque la persona dice, ay, es que si me siento ahí, me va a dar todo el aire y de seguro me voy a enfermar. No se preocupe. ¿Qué es esto? Amor. ¿Qué es esto? Respeto. ¿Qué es esto? Consideración. La persona dice, ¿me puedes sentar cerquitas del baño porque no estoy bien de mi vejiga y constantemente necesito estar saliendo y no quiero distraer? Sí, no se preocupe, espéreme tantito y yo ahorita le voy a canalizar. Y no andar diciendo, no, usted se siente aquí porque Vicky dice. Y luego me echan la bola a mí. No, no me pinte de esa manera, yo no soy así. Yo quiero lo mejor para la gente, lo mejor para usted también, y por eso le enseño. ¿Sí me estoy explicando? La persona se siente amada, se siente considerada, se siente respetada y dice,
yo quiero siempre estar aquí en este lugar. Y voy a invitar a otras amiguitas para que vengan. El diácono está para resolver los conflictos que se presenten y evitará a toda costa la confrontación. El diácono debe ser sabio. No debe de entrar en discusiones vanas. Y siempre tiene que estar cubierto. ¿Sí? Siempre tiene que estar cubierto su cabeza de grupo inmediato, sus coordinadores, y ser bien claros. No diga muchas cosas y no diga nada. O sea, explique bien la situación. Y el cabeza de grupo y el coordinador no intervienen hasta que verdaderamente le pregunten a la otra parte, ¿qué pasa? ¿En qué le puedo servir? No llegar y decir todo lo que me dijeron, porque tengo que escuchar la otra parte. ¿En qué le puedo servir? Y dejar que la persona hable. Y en el momento en que está hablando, yo estoy discerniendo qué está pasando, para poder contestar con sabiduría. Así es que es necesario preguntar cuál es el asunto con una sonrisa en los labios y escuchar las dos partes. Fíjese lo que dice Proverbios 25:11, qué bonito versículo. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata. ¿Es la palabra dicha? Como conviene. Nuestras palabras dichas como conviene son como el oro y la plata, muy valiosos. Yo recuerdo, todavía a veces me trae a la memoria el Señor ese recuerdo. Teníamos una capilla donde adorábamos a Dios y donde ahí se predicaba la palabra. Y yo recuerdo que uno de los alumnos era inglés y estaba platicando con el pastor. Y yo veía que estaban discutiendo. Y el pastor le decía, no, sí, caben, sí se puede. Y el alumno decía, no, al pastor. No se puede, que no sé qué. Y entonces iba pasando yo y me habla el pastor y me dijo, oye Vicky, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas banquitas caben en ese auditorio? Y yo le dije, pastor, ¿quiere que las acomode? Y me dijo, sí. Yo no le contesté lo que él me preguntó. Fui rápidamente, acomodé todas las sillas y efectivamente no cabían. Pero no era sabio contestarle yo que no cabían. Él lo que quería era constatar si verdaderamente sí cabían. Y se puso a discutir el otro con el pastor, que sí, que no, que sí, que no. Nunca hagas eso. Tú obedece. Y entonces en eso él dice, le digo, pastor, ¿puede venir y revisar? Y me voltea y me ve y me dice, no caben, ¿verdad? Y yo le dije, no, pastor, ¿cómo ve? No, está bien. Dios nos ha puesto para pacificar. Para pacificar. Proverbios 25:12 dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Aún el ministro, cuando hay alguien que tiene un oído dócil, entonces le llama la atención. Y esa persona
se vuelve más sabia, porque entiende y obedece. Pero en otro versículo dice, corrige al escarnecedor y te aborrecerá. El sabio solo debería de reprender a aquel que tiene oído dócil. Así es que recordando qué sucedió con los héroes de la fe, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque también es otro de los rasgos que necesita el diácono, fe en su servicio. ¿Recuerdan? Cuando se estuvieron escogiendo que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Así es que cuando observas cómo vive la persona, al buscarle, al inspeccionarle, se darán cuenta que la persona puede ser esa persona apta para el ministerio. Si se fijan, a veces tenemos dos grupos, las diligentes. Cuando entran como diligentes, el ritmo es más ligero, porque entendemos que hay muchas cosas que necesitan entender y algunas ordenar su vida. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que en su estado civil no está como tiene que estar y lo tiene que hacer, y estamos esperando el tiempo de Dios. Y hay cosas que se van digeriendo poco a poquito. Hechos 6:4 y dice, cuando estuvieron en esa búsqueda, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque recuerdan, ellos buscaron a los diáconos porque había crecido el número de los discípulos y no se daban abasto. Y ellos empezaron a enfocar en el ministerio de la palabra. Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Esteban era un varón lleno de fe, de confianza en Dios. Dígale a su compañero, de fe y de confianza en Dios. Un diácono tiene que tener confianza que Dios está con él, que Dios le ayuda, que Dios le provee, que Dios soluciona sus conflictos, que Dios nos ayuda a superar muchas cosas en nuestra alma. Así es que cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás? Estoy bien, tengo necesidades, tengo problemas, pero Dios proveerá. Dios tiene el control. Amén. Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué? Se multiplicaba. Qué hermoso, ¿verdad? Y crecía la palabra del Señor. Cuando alguien llega y todas las necesidades están suplidas, ¿verdad? La gente está cuidada, la gente está comida, la gente está cuidada. Entonces la palabra de Dios la reciben con gozo. Y ahí nos dice que crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
¿Cuál era el fin del diaconado? El buen servicio que se presta a la gente. Y esto trae como resultado el crecimiento de la palabra. Porque lógicamente exponían la palabra. Por esa razón se multiplicaba el número de discípulos. Fíjese lo que dice Hechos 2, 41 y 42, que son nuestros versos claves que van a venir en su manual a los que no lo tienen, de estructura del manual para la mujer entre amigas. Hechos 2, 41. Así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y crecía su palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, era la doctrina de Cristo. 2, en la comunión unos con otros. 3, el partimiento del pan. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y en las oraciones también hacemos esto. Y el verso 47 dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues vamos a orar. Qué bello es el Señor que nos ha llamado a su servicio, a su diaconado. Dios quiere que seamos esclavas por amor. Que si hay alguien que viene y que te dice, hoy tú ya pareces esclava, pero de mi Señor, porque lo amo y me gozo servirle. Es su obra, ¿verdad? Y estamos representando al Señor en el servicio que nosotros damos ahí. Por eso se escogieron personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, repletas del Señor, ¿verdad? Y cuidando la obra de Dios, porque si hay un descuido, bueno, Dios está permitiendo eso para que nosotros aprendamos a estar más atentas, porque después esa mala fama también se corre. No, ni vayas porque ahí te bolsean. ¿No es cierto? Y Dios tiene control en su obra, ¿verdad? Entonces vamos a estar agradecidas. ¿Cuántas están agradecidas del llamado de Dios? Padre, muchas gracias. Gracias porque a ti te ha placido llamarnos. Y mi Señor, queremos hacerlo cada día con amor. Servirte con diligencia. Sí, mi Señor, repletas de tu Espíritu Santo, llenas de tu Espíritu Santo, con el fuego de Dios en nuestros corazones, para poder amar a la gente, para poder servirla, para poder dirigirla, para poder cuidarla. Oh, mi Señor, que vean tu rostro, que vean tu imagen, que vean tu carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nada pueda ser un impedimento para que alguien te conozca. Señor, en este momento te entregamos nuestras vidas y te agradecemos que nos has puesto en el ministerio y que has confiado en nosotras. Pero también, Señor, te pedimos que nos sigas llenando con tu Espíritu Santo, que haya esa disposición para sentarnos a tus pies. Sí, mi Dios, y poder servirte de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.